¿No le ibas a cortar e iniciar otra, güey? Hey, ¿qué tal amigos? Ya estamos empezando con la transmisión en vivo. Ya estamos ahorita nada más, deme un segundo para darle acceso a los que van a ser los invitados de esta tarde. Entonces, denme un segundo, vamos a dar acceso. Ya están llegando. Y sirve de que esperamos a que se nos junten otros 2 espectadores, entonces no coman ansias, ahí vamos, ahí vamos. Estamos esperando ahí a que... ¿Ahí me escuchan bien? Yo sí. Ah. Es que no escucho nada, güey, se quedan todos callados. Es que no sé si ya estamos transmitiendo. Ya estamos transmitiendo, ¿sí, no? Ya estamos transmitiendo, denme un segundito, ahorita les doy... Como escuché la cortinilla dije, oh, ya empezó. Ah, Ya estaba esperando. Y tenemos el doctor Borrás y el doctor David. ok, pues bueno, vamos a esperar a que se terminen de conectar ahorita Mocte. Ya tenemos de este lado a Borras. Y pues bueno, chicos, preséntense, cada uno, sus nombres. Más David. Tiene el Ah, honor. bueno, hola a todos. Soy David Roldán. Estoy estudiando ingeniería en audio en producción musical en sala de audio. Y pues, no sé, compañero de Alex. Hola. Y pues, a ver qué sale en este programilla. Yo Programilla soy Milla. Carlos Borras. Igual soy estudiante de la carrera de audio y aficionado a la música. Y a ver qué onda. Vamos a darle. Vamos Mocte, a ver. preséntate. Hola, soy Moctezuma Gutiérrez, soy estudiante de audio, junto con todos estos caballeros, este, Finos. finos caballeros. Nada más, me gusta mucho el cine, por eso estoy en post, y no sé qué más decir, chavos. Pero eso es Muy todo. bien. Bueno, a ver, pues nada, el tema ya está fijado, ya lo tenemos ahora sí que en el post de esta publicación. El tema de hoy es profesionalizar el vínculo entre los editores de video y los editores de audio. Como ya lo dijeron mis compañeros, nosotros somos estudiantes de ingeniería en audio. Entonces nos toca toda la parte de la postproducción en un cortometraje, en un largometraje. David en concreto se dedica bueno, su especialidad es producción musical, entonces también está muy, muy ligado ahora sí que a este medio en medida pues ahora sí que de su gusto y de cómo él quiera acercarse a él, ¿no? Porque sabemos que en las producciones audiovisuales, pues es muy requerido la producción musical. Ya tenemos aquí, acaba de llegar nuestro profesor Rodrigo Hernández Cruz. Vamos a dejar Aplausos, que él aplausos. mismo se presente. Aplausos. ¿Cómo Profe, están? ¿cómo está? Hoy qué voz. Bien, ¿y ustedes? Bien, Bien, bien. Bien, también, bien. Todo gracias. bien, todo bien. Estábamos presentándonos apenas nosotros y ahora pues nos gustaría que se presentara usted o que nos dijera a qué se dedica, de qué la rola. Pues una gran parte de mi práctica profesional está ligada a la realización cinematográfica, en general, sobre todo la parte de dirección,
que son muchos roles mientras estás dirigiendo un proyecto, porque comienzas desde el desarrollo del mismo, que tiene que ver con el guión, tiene que ver con hacer la carpeta, luego la preproducción, que es conseguir todas las cosas necesarias, luego la producción y otra parte en la que también trabajo mucho es la postproducción, no solo de mis proyectos, sino de otros proyectos. Hace varios años comencé trabajando muchísimo en postproducción de sonido y de ahí fui pasando a otros tipos de, bueno, otras partes de la postproducción, entre ellas la postproducción de imagen, la masterización, varias cosas, pero yo espero próximamente dedicarme principalmente nada más a dirigir. Y otra cosa que también hago es dar clases pues, de temas relacionados a mi práctica, porque también soy licenciado en cinematografía por el Centro de Capacitación Cinematográfica. Excelente. Pues bueno, ya como escuchamos, el maestro tiene más o menos, yo creo que suficiente, o si no es que hasta bastante noción del tema y de cómo se manejan los flujos de trabajo en la industria cinematográfica y audiovisual. Entonces nos va a ser de mucha ayuda para tener un panorama de cómo se puede, pues, trabajar profesionalmente entre estas dos, pues estos dos puestos, entre el editor de video y el editor de audio. Entonces, pues, primero que nada me gustaría preguntarles a ustedes cuál creen que es la importancia que se le da, o cuál creen que es la importancia que se le da al sonido en una producción independiente, pequeña o escolar. Digo, porque me parece que esto es de interés para los que vamos empezando tanto del lado del video como del lado del audio. Vamos empezando entonces algunos y quisiéramos saber cuál es la importancia que creemos se le da. No la que debería, sino la que se le da. A mí me parece, bueno, tomando la palabra, me Sí, parece sí. que que a veces siento que cuando empiezan a hacer un guión, se imagina mucho la historia y cómo se va a ver esa historia, pero es raro que se pregunten cómo se va a escuchar esa historia, ¿no? Porque un guión puede desarrollarse con puras palabras y pura imagen, pero no te imaginas, ay, tiene que sonar estrepitosamente algo, entonces como que la historia se puede desarrollar o hacer una idea sin el sonido y siento que eso como que al final falla un poco o he visto que falla un poco en algunos directores. Siento que no se le da tanta importancia en ese sentido. Ok. David. Pues no he estado tan cercano a una producción audiovisual o sea, anteriormente lo estuve solo 2 veces haciendo como pues una especie de sonido directo y mezcla para algunos concursos como el 48 Horas Film y pues me parece que no importa, o sea, no le dan el enfoque que debería al momento de la producción. Eso es como hablando desde la experiencia que he tenido, muy poca, supongo. Entonces, pues como que llevan mucha preparación para el video, pero no para el audio. Entonces, pues no sé, Y en supongo tu que... caso, perdón, y en tu caso Ajá, en la música, en cuanto a la música para producciones audiovisuales, por ejemplo, en este proyecto que mencionas de ¿cómo se dice? concurso. En este concurso, en este evento, ¿cómo viste la participación en cuanto a la música? Pues creo que en eso sí se fijaron bastante en a quiénes elegir para hacer la música y creo que era bastante importante para ellos en el concepto en el que tenían el guión en el que se fue trabajando. Fue bastante importante la parte de la música y supieron elegir a la persona adecuada que llevara como a cabo la idea a un producto musical bastante interesante. Y pues sí, o sea, yo creo que para la música sí están bastante enfocados, pero no tanto en el sonido, digamos, directo de la producción. Ok. Mocte. Yo, no sé, siento que los directores no le dan tanta importancia al sonido. Ahorita nos pasó con el proyecto final que
que muchos sabían así decirte, es que hicimos esto con el video, con esto. Nos decían que el audio no les había importado mucho, que porque era como, no servía y pues no le teníamos cuidado a eso. Y tampoco saben a qué quieren que suene su producción. Entonces sí, es un poco difícil esa parte. Ok. Y ahora vamos a escuchar la opinión de Rodrigo. ¿Qué nos dices? Eh, no es un problema, la verdad, no es un problema de los realizadores. Es un problema, es un problema educativo de la gente en general. No, no hay una cultura sonora. La gente no sabe oír. O sea, pareciera que la gente sabe ver, pero no, no es que sepa ver, es que agarran, agarran la terminología de la gente que sabe y la repiten. Generalmente cuando alguien ve paisajes bonitos dice, qué buena es la fotografía. Y eso me da mucha risa. Paisajes bonitos igual a buena fotografía. Un paisaje no tiene nada que ver. Justo es algo que el fotógrafo no hace. Como dicen, eso lo ilumina Dios, ¿no? Entonces el fotógrafo, ¿y qué? Entonces, si la gente no tiene la menor idea de cómo funciona la fotografía, es una relación sumamente fuerte porque nosotros tenemos una relación visual con el entorno. En el entorno nos dice cosas como siga, alto, ¿no? Es la diferencia entre la vida y la muerte. Inclusive esto que tenemos atrás, si se fijan, atrás de mí tengo una representación visual de los niveles de mi voz. O sea, todo es visual, hasta lo sonoro es visual. Entonces, si hasta lo sonoro es visual y la gente no lo entiende, pues ¿qué va a entender de sonido? Para entender de sonido tienes que tener una cultura auditiva. O sea, para entender, y es lo mismo, o sea, ¿cómo le haces para tener una cultura visual? Pues de niño te tienen que llevar a museos, de niño te tienen que dar clases de pintura, de niño tienes que estar sensibilizado a cosas plásticas, ¿no? A que te expliquen por qué una pintura se ve. Por ejemplo, yo me acuerdo que una vez mi mamá me estuvo explicando durante como media hora por qué Miro eran pinturas. O sea, Miro pues, parecen manchas de colores. Ujú. Entonces, yo recuerdo claramente cómo me explicaban que las manchas estaban puestas en un lugar que hacía que se sintieran cosas específicas y que los colores cuando estaban uno al lado del otro hacían cosas diferentes. Entonces, y- si tú no tienes un- una formación visual, tú no puedes apreciar la fotografía. Entonces, la gente menos tiene formación sonora. La gente cuando pasa por la secundaria, agarra la flauta nada más para aventarse a los compañeros, ¿no? La Sí, verdad. sí, O completamente para cierto. aventarles baba así, para eso la usan. De cerbatana, sí. Sí, ¿no? Entonces, no es un problema de una crisis de los realizadores, no, es un problema de sensibilización sonora que arranca con la educación y si no tenemos ni siquiera una plástica fundamentada para que la gente tenga cultura visual, o sea, por ejemplo, Claro. películas que han sido muy exitosas como Nosotros los Nobles, o sea, te sangran los ojos de verla, o sea, está súper, súper, o sea, si me hubieran dicho la fotografía en sí, yo diría, vaya que lo hizo mal. Eh, porque técnicamente es muy mal, los colores son horribles, los encuadres son horribles, el balance es mínimo. Entonces, eh, pues bueno, ahora imagínense si tenemos esas carencias en lo visual, que es lo obvio y es es lo que piensan, pues lo sonoro también queda muy, 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 muy atrás. Yo creo que es un problema pre-cinematográfico, la atención al sonido. Y bueno, entonces, tú, por ejemplo, ¿qué experiencias has tenido primero como estudiante y después ya como un realizador ya más desarrollado, ya con más conocimientos en diferentes áreas? ¿Cómo cuando empezaste y cuando empezaste a estudiar cine, cómo era tu percepción acerca también del sonido? Digo, Pues lo que pasa es que yo empecé desde un punto muy diferente al que comienzan los alumnos de cine porque yo venía del radio. Y justo lo último que hice antes de meterme a estudiar cine fue trabajar en un radioteatro con el que ganamos una Bienal Internacional de Radio. O sea, un radiodrama gigantesco, un serial dramatizado que para hacer radio era una superproducción porque teníamos a Germán Robles, a Daniel Jiménez Cacho, teníamos puros súper buenos actores. Y le dedicábamos cientos de horas a la generación de un mundo sonoro. Entonces yo venía de eso. Yo no soy músico, pero mucho tiempo tomé clases de música porque quise ser músico. Y desde niño eh, yo recuerdo que, por ejemplo, todos mis otros compañeros de la escuela tenían muchos juguetes y lo único que en algún momento dado mis papás accedían a comprarnos
eran o libros o discos, nada más. Entonces, digamos que teníamos acceso a leer o oír música y es con lo que nos entreteníamos gran parte del tiempo. Entonces, cuando yo comencé a trabajar en mis primeros trabajos escolares, para empezar, yo desde que entré yo ya tenía un dominio muy alto del Pro Tools para una escuela de cine, lo cual es sumamente raro, ¿no? De hecho, eh, porque yo ya había hecho mucho montaje sonoro si bien no tiene la misma técnica que el diseño sonoro, es muy parecido porque también tienes diferentes planos y tienes que trabajarlos para el radio. Y entonces el proceso para mí de incorporar imagen con sonido fue un proceso muy balanceado, en el cual, por ejemplo, mi primer cortometraje trata de una mujer que oye cosas. Mi primer cortometraje trata de una mujer que está estresada porque está oyendo cómo la vecina le está pegando a un niño. Entonces, su evolución psicológica va cada vez en detrimento porque ella ya no soporta lo que está oyendo y obviamente, pues es un cortometraje en el cual el sonido tiene muchísimo peso. De hecho, tú entiendes a lo que le está pasando al protagonista por lo que está sonando y además tú vas descubriendo ciertas cosas del mundo solo si estás oyendo el sonido. Y posteriormente, pues de alguna u otra manera, lo que tuve que hacer conforme avancé en el mundo cinematográfico no fue evolucionar el sonido, fue al contrario, fue irlo restringiendo porque la gente no lo oye. Entonces, cosas que yo ponía en mis cortometrajes con mucho diseño sonoro y con muchas narrativa sonora, la gente se le iban, pues porque no lo está oyendo. Entonces, justo lo que tuve que hacer fue una especie de reducción, una especie de síntesis y una especie de replanteamiento del mundo sonoro para que fuera accesible para el espectador y me di cuenta que pues va de la mano con la imagen porque uno tiene que apoyar el otro, ¿no? O sea, tú no puedes tener dos discursos completamente independientes porque se vuelven accesibles para el espectador, pero pues si se fijan, es una evolución completamente diferente a la que tienen la mayoría de los alumnos de cine, que yo cuando los tengo de alumnos, justo es gente que nunca ha oído nada en su vida y creen que tienen que filmar videoclips en los cuales tienen que cortar rápido y ponerle música y ya. Y le dices, no, amigo, tienes que construir ambientes, tienes que ponerle folies, tienes que poner efectos. Entonces ellos empiezan a descubrirlo, yo al contrario, yo lo tuve que ir quitando. Y precisamente yo creo por eso, bueno, yo creí que eras el indicado, o creo que eres el indicado para hablarnos de esto, por eso precisamente, porque sabemos y nos has platicado acerca de cómo has conectado el audio con tu pasión o con tu gusto por el cine y por la dirección de cine. Entonces, pues qué bueno que estás aquí con nosotros y pues no sé si ustedes tienen algún comentario al respecto. Pues yo, o sea, hubo varias cosas importantes que dijiste y es que a veces el sonido no es lo obvio, o sea, lo obvio es la pantalla grande, ¿no? Y lo que pueda estar pasando fuera de la pantalla no es tan obvio, o sea, cuando dijiste del obvio, pues sí me saltó mucho, porque también nos ha pasado de que nos clavamos demasiado en algún sonido y es que tiene que sonar así porque también le da una cierta intención. Y sí, o sea, dura unos 2 segundos y la gente lo da como por super hecho. O sea, siento que a veces el público en general ve una película pensando que el sonido está incrustado, ya, o sea, que por defecto ya venía el sonido como lo estamos escuchando, así con todos los paneos y todas las cosas, siendo que el público piensa que así como se grabó con todo el paneo, así salió del rodaje. Y sí, me parece que a veces no se toma tanta importancia. No estoy seguro si todos los directores, pero el sonido es algo como muy visceral. Lo escuchas, o sea, es un sonido molesto que está ahí en el fondo y ni siquiera lo tienes que analizar a decir, oye, me siento molesto porque estoy escuchando. No, simplemente te pone molesto inmediatamente. Y creo que ese recurso es muy poderoso y no lo saben aprovechar del todo muchos directores. Pues bueno, algo que me gustaría que ustedes ahorita me apoyaran porque como lo comenté al principio, este era un video, una plática que quería hacer tanto para el lado del video como para el lado del audio. Entonces me gustaría que ustedes me ayudaran
más o menos a describir cuáles son las etapas del sonido en un cortometraje, por ejemplo. No sé, iniciando desde el sonido directo, no sé si me puedas ayudar, Borras, tú, por ejemplo. O sea, ¿quieres que te describa como mi experiencia en cada una de las etapas? Más o menos cuál es la experiencia y cuáles son las obligaciones de las etapas del audio, digo, a grandes rasgos. O Como sea, la pre, la ajá. producción y la postproducción. Ajá, en ¿Eso? la pre, que Ok. ahora sí que el ingeniero de audio, ¿qué obligaciones tiene en una producción audiovisual? Ah, sí, es otra cosa del scouting. O sea, no sé qué tanto, digo, por mi posición de alumno, no estoy seguro en el ámbito profesional cuántos directores se avienten a invitar también cuántos sonidistas se avienten, ¿no? A ir a la Ujú. locación. O lo Después, sepan o les ajá, o interese, les ¿no? interese, ¿no? Porque sí, pues sí, sí estaría bien, ¿no? Porque al final luego sí termina siendo muchos rollos, muchas cosas que no estás pensando. O sea, tú ves el lugar, está increíble, pero sí puede que sea al lado de una carretera donde están camiones, pase y pase, y se vuelva así como todo un infierno. Pero esa es la parte de la pre, ¿no? Del scouting. ¿Qué más? Pues Ah, hay una cosa que antes de que continúen, Ujú. que yo probablemente se las he de haber mencionado cuando les di clase, porque suelo mencionarlo, no importa la clase. Es que los sonidistas, por razones estéticas que son las importantes y por razones pragmáticas que digamos que son económicas, o sea, en un mundo ideal las razones económicas no serían las importantes, pero bueno, no tienen que estar desde la preproducción, tienen que estar desde antes, tienen que estar desde el desarrollo del proyecto. O sea, todo mundo considera que hay tres etapas en la producción, que son la preproducción, producción y postproducción. Pero en realidad los proyectos, su vida útil, porque el chiste es que la obra le llegue a la gente, tienen 5 etapas. Tienen un desarrollo, que es desde que tengo una idea hasta que ya conseguí presupuesto. Tiene una preproducción, que es desde que tengo dinero hasta para empezar a conseguir los materiales y recursos pues fácticos y humanos para producir. Luego la producción, que es cuando se ejecutan esos recursos. La postproducción, que es cuando esos recursos se transforman en la obra final. Y la distribución, cuando la obra llega al público. Entonces, si bien el sonidista ya no va a tener, o bueno, la persona que está trabajando con sonido ya no va a tener injerencia en la parte de distribución, ciertamente sí tendría que tenerla en la parte del desarrollo, porque cuando se genera el proyecto tiene una propuesta y tiene una propuesta estética, y la propuesta estética tiene que contener el sonido como un elemento integral que apoye la imagen. Pero pasan dos cosas. Número uno, la gente que se dedica al audio generalmente es curioso porque es medio lacónica, no les sale el texto prosa de Sí. propuesta sonora. Ellos Ujú. quieren ir y hacerlo, Sí, ¿no? Entonces, sí, ¿cómo completamente. van a ayudarle a la película a tener una especie de concepción sonora que se pueda ejecutar y que se pueda proteger y que se pueda preproducir para después tenerla y lograrla en la postproducción, si ellos no están presentes en el desarrollo diciendo el sonido que le conviene a esta imagen es este, ¿no? El tipo de efectos que le conviene a esta película son estos, el tipo de música tiene que tener estas frecuencias para que no choque con los ambientes que van a estar por estas frecuencias, el tipo de tratamiento de las perspectivas sonoras tienen que ser así porque es una película que es de esta manera y entonces le ayuda en este momento. Todo eso que tendrían que estar diciendo los sonistas desde el desarrollo no se hace. No saben cuántas veces le pido al sonidista que me escriba su propuesta y termino escribiéndola yo. Que bueno, al fin y al cabo tengo cierta ventaja que es que yo ya fui sonidista, ya fui diseñador sonoro y he mezclado en 5.1, entonces entiendo lo que estoy haciendo. Pero por otro lado, lo que también es importante es que ahí está Thomas Lash. Un saludo a Thomas Lash. Hola, Tomás. Saludos, También saludos. es importante que si los diseñadores sonoros y los sonidistas para el caso, que es curioso, yo tengo algunos amigos en Inglaterra y en Alemania que ya inclusive tienen el término de director de sonido, porque es gente que construye la conceptualización del sonido desde el desarrollo y la ejecuta hasta la postproducción. De la misma manera que si hubiera un verdadero director de imagen, cosa que no hay, es un fotógrafo. Al fotógrafo, por lo menos los fotógrafos que yo conozco, no les interesa en gran parte
dirigir la imagen, solo quieren ir y fotografiar y bye. Pero el director de sonido es alguien que piensa el sonido desde su concepción hasta que se termina, ¿no? Y es gente que tendrá que trabajar integralmente con los compositores y tendrá que trabajar integralmente con los que hacen los folies y obviamente con el director, de la misma manera que un director de producción. Perdón, un diseñador de producción. El diseñador de producción, desde el concepto y el desarrollo, elige una paleta de colores, elige un conjunto de formas, elige un conjunto de directrices plásticas que son abstractas, que están en bocetos, que cuando llega el director de arte y el prop master y el decorador y el constructor, leen el diseño de producción y en función de él construyen los elementos de la película. O sea, lo Pero que es hace que, Geiger ajá, por Alien. siento que es más fácil explicar algo visual o ponerlo en papel que andar explicando cómo tienes la visión del sonido. O sea, yo creo que ese es por ahí ya un poco el problema de por qué no somos buenos redactando, porque pues redactar sonido es muy abstracto, es muy complicado. Tú acabas de darle al clavo, Borras. O sea, el problema es que la imagen de alguna manera es concreta. Es, mira, mira esto, Ujú. haz esto. Mira, esto es lo que Sí. quiero que hagas, hazlo. En cambio, el sonido, aun si tú le dices a alguien, mira, oye esto, la gente no tiene educación sonora. Entonces, hay veces que ni la gente que se dedica al audio tiene educación sonora, porque así como ojo, no estoy diciendo que sea exclusivo del sonido. De hecho, para mí, mucha gente se estaba quejando de los no actores. Para mí, el más grave problema del cine mexicano es que no son los no actores, son los no directores. Hay un chorro de gente que no tiene la menor idea y ahí están dirigiendo los proyectos, ¿no? Que es la gente que dirige un proyecto tendría que tener educación visual, comunicación visual, entendimiento y dominio visual. Y además, comunicación sonora, entendimiento sonora y dominio y capacidad de realización sonora para que puedas dirigir, porque estás dirigiendo algo audio visual. Y entonces eso se vuelve un problema de educación básica en el que la gente no tiene educación sonora, una vez más. Triste. Sí, es muy, muy, muy ¿Qué triste. nos puedes decir al respecto, Tomás? ¿Cómo estás? Hola, ¿me escuchan por ahí? Sí, te Sí, muy Claro, escuchamos bien. bien. estoy Sí, todo triste. bien. No, yo creo que sí, o sea, le dan al clavo, es un arte perdido y a veces esa añoranza de hacer las cosas a la antigüita no nos dan ganas porque queremos la tecnología moderna, queremos todo rápido, bueno, bonito y barato, usar Pro Tools, meternos de lleno a hacer cosas con tecnología en vez de regresar a los básicos. Hace mucho tiempo hablaba con Rodrigo sobre todo este rollo de cómo se escribe cualquier producto audiovisual. Y para mí fue una frustración tal vez el enterarme que cuando ves algo en una pantalla se escribió, se actuó, se preparó y parece que es muy espontáneo, ¿no? Entonces, todo esto tiene un proceso de planeación muy específico y creo que hay que regresar a ese arte perdido de volver a hacer las cosas a la antigüita, hacerlas bien, hacerlas con una estructura y con conocimiento y con profesionalismo. Siento que eso que dices, o sea, eso de la evolución de la tecnología causó que se desarrollara mucho la frase de se arregla en post. Porque cada vez que ves que la tecnología avanza en algo, piensas, ah, no importa, o sea, justo como dices, en vez de a la antigüita ensayarlo, prepararlo, pensarlo, idearlo, porque pues antes no tenías opción, siento que la tecnología, por más, o sea, sí nos ayuda y es una gran herramienta, también nos da como un barquito para ser más flojos, ¿no? Pero sí, sí, suena importante lo que dices de De hecho, trabajar sí, a la sí nos antigüita. hacemos muy flojos. Y digo, por ejemplo, en este caso, Todo mal, sí, todo mal. en este caso, por ejemplo, este tema precisamente sale por eso, porque nosotros tenemos ahorita una experiencia muy próxima, o sea, de apenas que nos está pasando con nuestro proyecto final. Es un proyecto, como les comentaba al principio, de estudiantes, tanto de un lado como del otro. Somos estudiantes de cine, los que nos están mandando ahorita el cortometraje, por así decirlo, y nosotros somos estudiantes de ingeniería en audio. Entonces nos estamos topando con algunas cosas, algunos problemas o algunos inconvenientes, algunos contratiempos, porque no conocemos cuál es la manera de trabajar unos con el otro. Nosotros, Ujú. por ejemplo, necesitamos ciertos elementos para poder desarrollar nuestro trabajo de la mejor manera, como a lo mejor también el editor de video necesita algunas cosas de nosotros, necesita cierta retroalimentación, pero nosotros necesitamos esa materia prima que viene de las manos del editor de video para poder trabajar de la mejor manera. Entonces, no sé si nos puedan apoyar ustedes en conjunto, digo, son los indicados para decirnos qué necesitamos, en este caso nosotros como ingenieros,
La comunicación es clave, sí, mucho. Ahorita lo estamos viendo precisamente también en este caso porque al triangularse la comunicación se hace como un teléfono descompuesto y es todo un desastre. Entonces, tratamos de decir las cosas lo más claro posible, pero a veces pareciera que no es tan fácil entonces pedir las cosas. Y no sé entonces si nos pudieran ayudar ustedes diciéndonos qué necesita un ingeniero de audio en postproducción que nos dé el ingeniero de, bueno, el editor de video. Es que hay un problema. Para empezar, el problema es que si tú lo pones en términos de qué necesita el postproductor sonoro, lo voy a decir así en general, Sí, postproductor sí, sí. sonoro. El postproductor sonoro para trabajar que venga del postproductor de imagen. Ojo, el editor no es el postproductor de imagen, el editor es el que corta la película. Es una cosa meramente operativa y curiosamente hoy lo dije, hoy hoy estaba dando clase de Foley y estaba explicándoles qué les tienen que entregar. Les dije, les tienen que entregar algo muy sencillo. La referencia tiene que tener estas características, tiene que tener el mismo frame rate, timecode, llamado líder, para que sepan el first frame of action, bla, 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 bla. Les tienen que entregar el sonido directo en un disco duro y les tienen que entregar el AF o el MF que haya salido de la misma sesión. Fin. O sea, es una lista. En realidad no es difícil lo que necesitas para trabajar en términos de entregables o de material, etcétera. Lo que es difícil es otra cosa. Lo que es difícil es que aun cuando hay un postproductor de imagen y hay un postproductor sonoro, la persona que tendría que estar dirigiendo esa realización sonora es el director y los directores no oyen y no tienen un lenguaje para dirigirse con el postproductor sonoro, como dice Thomas Lash, si ni siquiera pueden comunicarse con los actores. Ahora, que para cosas concretas, mucho menos van a poder comunicarse para cosas abstractas con algo que no dominan. Entonces es un problema grave, en mi opinión, que es una carencia de los directores. Por otro lado, esto se agrava. ¿Por qué? Porque como decía al principio, la gente de sonido no habla, son así. Ah, sí, cierto. Y como no habla, uno dice, entonces, por decirlo de una manera, voy a ser un poco exagerado y obviamente no son todos los casos, pero yo sí he visto muchos casos en el que el director es un idiota y el otro es un mudo. Entonces, ¿de qué sale de un idiota y un mudo? Pues una película tonta muda, ¿no? Entonces, justo lo que yo, por ejemplo, trato de enseñar a los alumnos de dirección es a hablar, literalmente a cómo expresar sus ideas. Si no pueden expresar sus ideas, difícilmente van a poder dirigir un proyecto cinematográfico. Y lo que hago es, curiosamente, son elementos que yo derivo de un texto de Judith Weston. Judith Weston es una de las más importantes autoras respecto a la formación actoral. No tiene que ver con diseño sonoro, pero en el momento en el que yo lo leí, dije, claro, es que esto no es solo para lo actoral, esto es para todo. El director siempre tiene que hacer tres cosas. Y tal vez esto no se los comenté a ustedes porque ustedes no les doy clase de dirección. Pero lo que el director dice siempre debe de ser concreto, no abstracto. Tiene que ser específico, no general, y tiene que ser objetivo, no subjetivo. Si hace esas tres cosas, el diseñador sonoro va a poder entender de qué carajo está hablando. ¿Ok? Pero el problema es que los directores son fans de evitarlo. Yo me acuerdo una vez cuando yo estaba premezclando una película, estaba con un director que tiene retraso mental. Y después de 2 horas de darle a lo mismo, yo estaba pensando, ay, no entiendo qué quiere. Me dice, mira, te lo voy a explicar. Y yo dije, ay, por fin ya me lo va a explicar. Me dice, el sonido es así. Y yo necesito que sea así. Y yo, no, pues chingona la explicación, ¿no? O sea, ni siquiera uso palabras el güey. Entonces, es un problema multidimensional que empieza con básicamente en México el que dirige es el güey que se avienta y dice, sí, 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 yo dirijo y que cree que puede dirigir, pero no entiende el trabajo. Creen que el trabajo del director es dar órdenes. En cierto sentido, sí, el trabajo del director es dar órdenes, pero la verdadera parte importante del trabajo del director es que esas órdenes tienen que construir una propuesta audiovisual, que es lo que no pueden hacer, porque uno, no la pueden ni siquiera abstraer, y dos, mucho menos comunicar. Porque una gran parte del problema de que no lo pueden abstraer es que, perdón, de que no lo pueden comunicar, es que no lo pueden abstraer, no saben qué quieren. Y esto que ustedes están viviendo ahorita, ahí les encargo cuando es en efectos.
cuando están haciendo los efectos visuales, yo he visto, no sé si ustedes sepan que quebró Digital Domain. Digital Domain, que era la empresa más grande de efectos del mundo, la tronó Life of Pi. ¿Saben quién dijo Life of Pi? No recuerdo. El Spike Lee. Spike Lee destruyó la empresa más grande de efectos del mundo. Porque decía, no me gusta, a ver otra cosa. No me gusta, ¿por qué no intentamos otra cosa? No sabía qué quería el güey. Y estaba poniendo a trabajar una empresa que utiliza cientos de millones de dólares para generar los planos. Y se pasó, y se pasó, y se pasó, y se pasó, y se pasó. Un director tronó la empresa más grande de efectos del mundo. Por indeciso. ¿Creen que Spike Lee va a volver a dirigir una película de alto presupuesto? Obviamente no. Pero pues también Digital Domain tronó como el jote. Ahí es un punto al cual tú tienes que llegar como un director sabiendo qué quieres y pudiendo comunicarlo. Y si no sabes comunicarlo, lo mínimo, te llevas un chorro de películas, dices, pues mira, yo no tengo lenguaje sonoro, pero me gusta cómo lo que hace la música aquí, me gusta cómo son los efectos aquí, me gusta cómo, y por lo menos te enseñan algo, si no se pueden comunicar. Pero bueno, yo ya no quiero extenderme porque hasta me voy a empezar a enojar. Alguien más tome la palabra. Pero bueno, o sea, me surgió una duda que entonces el director tiene tan definido que no hay como cierta libertad creativa. ¿Sí me explico? O sea, que pueda decirle al diseñador, pienso esto, pero te lo dejo a tu criterio. O tiene que tener tan claro que lo especifique tanto que sí se llegue como a ese resultado. Esa pregunta que me acabas de hacer es una de las preguntas más difíciles que hay para el trabajo del director, que es hasta qué punto yo les digo qué hacer y hasta qué punto los dejo hacerlo. Y es súper difícil. Yo conozco muchas personas que lo que quieren, no quieren colaboradores, quieren monos operadores. O sea, dicen, tú vas a hacer esto. Oye, pero es que, ¿vas a hacerlo o no? Para que traiga a alguien más. Entonces, o sea, básicamente quieren una extensión de su voluntad. Sí, exacto, sí. Y hay gente que no sabe qué quiere y dicen, pues proponme. Pero aparte quieren que les lean la mente, ¿no? Y que sí, y luego se Sí. Y no saben delegar y no saben hacer equipo y no saben escuchar. Yo digo, la clave que siempre me ha funcionado es el famoso DORA, lo que se usa en comunicaciones. Discover, Offer, Response y Acknowledge. Siempre que platiques con alguien, tú lanzas una idea y luego tienes que ver cuál es la respuesta y luego tienes que más o menos darle la vuelta a la respuesta, ver si es eso lo que te dijeron, lo que tú entendiste, y al final esperar a ver si ellos entendieron lo que tú les quisiste decir. Pero es muy complicado. Rodrigo y yo hemos pasado horas, o sea, no vamos a mencionar con quiénes, pero hemos pasado horas valiosas de nuestro tiempo en reuniones con directores y proyectos y cosas que son muy bonitas, y empieza como una idea y de repente se convierte en otra y en otra y en otra. Los tipos no tienen ni idea de lo que quieren. Y es muy frustrante porque por un lado no quieren dejarte hacer y por otro lado no saben qué quieren tu input para cambiar la idea y no sé, es horrible eso, ¿no? Entonces sí creo que hasta cierto punto, así como hace rato les comenté que me frustré porque no sabía que en las películas se planeaba todo, llega un momento en el que ya no puedes hacer cambios. Hay momentos en los que sí, entonces creo que es un proceso divergente en donde comentas, dejas recibirte input y demás, y después concretas, y luego otra vez dispersas y concretas, y en ese proceso te vas todo el tiempo, pero ya cuando estás en producción no te puedes dar el lujo de seguir poniéndote muy creativo. De hecho, yo lo que he generado es un sistema porque a mí me interesa que la persona que es mi colaborador use su creatividad, pero también me interesa que use su creatividad para que haga algo que funciona con mi idea general. Y que también te atreve a decirte cuando tu idea no es buena o no funciona, que no se queden callados y esas cosas, ¿no? Claro. De hecho, la estrategia, pues, no diría que es una fórmula, tampoco diría que es una metodología, porque la tengo que ir cambiando, más bien es una estrategia. La estrategia que yo utilizo es trabajar con pautas creativas. ¿Qué son las pautas creativas? Pues son un conjunto de normas que por un lado tienen pues sí son ciertamente restrictivas, pero por otro lado son muy flexibles y te encaminan a hacer ciertas cosas. Supongamos que ustedes fueran a hacerme la música de mi película, ¿no? Y yo no sé, tengo una idea de que, o sea, sé que es ciencia ficción, entonces les diría, no va a haber instrumentos acústicos.
número uno, olvídense de lo acústico. No hay un instrumento acústico. Todo va a salir de procesos de síntesis. Paso 1. Número 2, el único tempo, solo vamos a usar tiempos cuadrados. 2 cuartos, 4 cuartos, etc. Nada de tiempos extraños, ni bailaditos, ni swing. No, todo es cuadrado, todo es mecánico y todo sale de sintetizadores. ¿Por qué? Porque esa idea de los sintetizadores para mí pega con un mundo de máquinas. ¿Por qué todo cuadrado? Porque la mecanicidad de los tiempos dobles me da también una idea de repetición del mundo que tiene que ver con lo mecanicista, ¿no? Rodrigo. Y número 3, les diría, vamos a utilizar tímbricas agresivas y sonidos un poco distorsionados. Si se fijan, no les estoy diciendo qué canción quiero, pero ustedes ya saben para dónde ir. O sea, si de repente llega Mocte y dice, miren, me traje mis congas, le van a decir, Mocte, ¿qué onda? Es ¿No? una buena idea. Ajá. Oye, O sea, Rodrigo, si ¿crees que podemos pausar un poquito ahí? Para un anuncio de un bien patrocinador. interesante. Dame Sí, así 2 es. Vamos a un segunditos. anuncio de un patrocinador. Vamos con nuestros comerciales y entonces Mayonesa ahorita McCormick. regresamos. Caliente.com. Ok. Pues esto se está poniendo bueno. Estamos platicando con Rodrigo Hernández Cruz. Él es director de cine, tiene ya experiencia en esto. Y ya también estamos platicando ahorita con Thomas Lash, también es una super pistola para esto del mundo audiovisual y para Pro Tools y para el audio. Ahorita lo van a ver. Vamos a esperar a que se vuelvan a conectar porque tenemos límite de tiempo con Zoom. Entonces vamos a esperar a que se vuelvan a conectar. Vamos a leer los comentarios. Si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta, no duden en hacerla. Aquí ya nos está escribiendo Luis CB. Ahorita ya vamos a contestarlas, entonces no se preocupen. Vamos a esperar a que se terminen de conectar todos. Listo. Vamos a dar, denme un segundo, vamos a meter a todos otra vez a la videollamada. Ya se están juntando. Esperamos a Tomás y a Borras. Si tienen preguntas, échenlas. No me veo, ¿por qué no me veo? Ahí está. Es mi pregunta. ¿Listos? Listo. Todo listo. Denme un segundo. Listos, ya los tenemos ahí. A todos. Entonces, perdóname por interrumpirte, Rodrigo. Si nos puedes seguir en lo que más o menos estabas diciéndonos de las pautas y de todo esto, la forma de trabajo. Sí, pues si se fijan, para yo poder dar indicaciones y pautas sonoras que entiendan, tengo que entender el lenguaje sonoro y tengo que dominarlo. O sea, hablé de timbres, hablé de tiempos, hablé de tipos de resonancia y de generación de ondas sonoras de acuerdo al tipo de instrumento. O sea, no es lo mismo una síntesis que grabar una vibración natural del mundo a través de un micrófono. O sea, y si yo no entiendo todas esas cosas, ¿cómo les voy a decir qué música quiero? Y dentro de qué espectro ustedes pueden ser creativos. ¿Ok? Ya si me pusiera más picky le diría, ¿saben qué? Ningún efecto de modulación. Atásquense con los delays, con los reverbs, todo, pero no hagan modulaciones. O sea, pero digamos que ahí es porque yo ya, y si se fijan, no les estoy diciendo, que me hagas esta rola de Skrillex, que sería un mono operador. Un mono operador es, cópiame esta rola de Skrillex. ¿Ok? Y el otro lado sería, pues háganme algo como moderno, ¿no? Pero como prendido. Entonces, pues, justo es estar en el punto medio, pero para que tú puedas estar en ese punto medio y conocerlo y darle a tu colaborador chance de que sea creativo, tienes que darle, decirle, de acotarlo. Vas a ser creativo, pero de aquí a aquí, de aquí no te salgas. Y para poder generar esa acotación, tienes que entender el mundo del sonido. Lo mismo con la fotografía, lo mismo con el diseño y producción, lo mismo con la actuación, es una cosa sumamente importante, ¿no? Entonces, básicamente, yo creo que el ingrediente principal para que el diseño sonoro fluya y tenga sentido y se articule la imagen con el sonido tiene que haber, 1, un director que sepa qué quiere y 2, que lo pueda comunicar.
Y tres, creo que también el término así literal de encuadrar las cosas es muy importante, delimitar, poner Sí, restricciones. A veces pensamos que el proceso creativo es dar toda la libertad creativa, ¿no? Pero cuando tienes una hoja en blanco, lo mejor que te pueden dar es una o dos restricciones como para que empieces a trabajar justo como eso. No sonidos metálicos o no sonidos de tal cosa. Por ejemplo, en Los Picapiedra, aunque es una película, un bodrio, eh, pues obviamente no había sonidos metálicos porque estamos hablando de una era completamente diferente. Eso ya es una restricción específica que te da una pauta y te ayuda en el proceso de producción. Ok. Dice aquí Luis CB. ¿Cómo lidian con el ego? Muchas veces intocable de los directores. Rodrigo, es muy difícil. Te voy a decir por qué es muy difícil. Porque, que lo diga un director, pues sí. bueno, Que además solo es de directores, ¿no? en principio yo quisiera creer que soy un director accesible para trabajar, porque número uno, digo exactamente lo que necesito y por ejemplo, no, a mí no me ha pasado nunca dar más de 2 correcciones de nada. Nunca. O sea, si acaso doy 2 a lo más. Y generalmente es una corrección y un ajuste. Porque cuando me siento a trabajar con un colaborador, cuando me siento a trabajar con un músico, le digo, mira, vamos a hacer la música de la película. Por ejemplo, lo que pasó en Masacre en Texas, experiencia cercana. Dije, quiero que sea música que evoque la música de los slashers de los 80. ¿La conoces? Me dijo, sí, soy fan del synthwave, soy fan de los modulares y todos esos los arpegios. Le dije, pues ya entendiste exactamente. Le dije, es como si fuéramos a hacer Stranger Things, como si John Carpenter hiciera ahora la música de Stranger Things. Le dije, y estas son mis referencias. Este es Suspiria, este es Stranger Things, esta música de John Carpenter, bla, bla. Estos son los synths que me gustan. Para los motivos armónicos me gustan, bueno, para las armonías me gusta esto, para los motivos melódicos me gusta esto, para los arpegios me gusta esto, para los tempos me gusta esto. Y entonces él tenía referencias de todo. Y con eso hizo una música maravillosa. Hay piezas a las cuales nada más les dije, está bien, prodúcela. O sea, me enseñó la maqueta y le dije, todo está bien, prodúcela. Había otras en las cuales yo, por mi experiencia en diseño sonoro y mezclando, le decía, este dron que tienes acá atrás, octávalo para abajo y repítemelo, porque lo voy a echar al surround. O por ejemplo, este arpegio que tienes aquí, ponme un delay y mándalo por un bus y grábalo por separado, porque ese delay lo voy a echar al surround. Pero digamos que yo, conforme oía su música, estaba pensando en cómo la iba a mezclar para el 5.1. Y las rolas a las que les hice notas fueron literalmente de esta voz muteala 2 compases y esto cámbiale un poquito la forma de onda y ya. Eso era todo. Porque nos sentábamos a trabajar y yo sabía exactamente qué quería y además este compa agarró la onda perfecto. Y cuando estoy del otro lado, pues volvamos a lo que les dije. ¿Qué pasa cuando yo estoy ahí? Llevo ya 2 horas mezclando, no estoy avanzando para ningún lado y el director me dice que el sonido es así y tendría que ser así. Bueno, lo primero que tienes que hacer, si vas a lidiar con el ego, porque obviamente es un tipo que está ahí, que no está ayudando en nada, que no tiene la menor idea de qué chingados está pasando y además cree que tiene que opinar, que justo es uno de los grandes problemas, sobre todo de la publicidad. El cliente cree que tiene que opinar y no tiene que opinar, su trabajo no es opinar. Entonces, lo primero que yo haría si las cosas llegan a un punto de un atorón brutal, número uno es recordar quién es el productor. ¿Por qué? Porque muchas veces la persona que puede desatorar uno de esos problemas es el productor. ¿Ok? Y para este punto, si ustedes ya llegaron hasta ahí, tienen que ser súper compas del productor. Casi tienen que ser igual o más compas del productor que el mismo director. Porque la única persona que puede estar de su lado para que las cosas se desatoren es alguien que tenga más autoridad que el director, que es el que le paga el director. Entonces, una manera muy, muy pragmática de lidiar con un director que no sabe lo que quiere y que más tiene el ego volado es decirle al productor, ¿cómo vas? Bien, siempre dices, bien, bien, muy bien, sonriendo. Nada más que, pues bueno, no hemos avanzado en la secuencia, pues porque él quiere propuestas y se las propongo y como que no termina de encontrar algo que le guste. ¿Qué estoy diciendo? No sabe qué quiere, es un pendejo, llevo 2 días haciendo lo mismo, ¿no? Pero tú le dices, ¿cómo va? No, pues va increíble. ¿Por qué? Pues porque yo le estoy proponiendo, estamos trabajando muy bien y pues todavía no encuentra dentro de lo que propongo, todavía no encuentra algo que le guste. Y dice, y el productor te va a decir, ¿cómo que no encuentra algo que le guste? Y le dije, sí, pues bueno, no pasa de que nos pasemos 2 o 3 días más haciendo esto, va a decir, 2 días más, no, ni madres, no los voy a pagar. Y levanta el director, oye, pendejo, ya va a hacer tu trabajo y vas a decir, ¿está bien o no está bien? No, es que, bueno, pues ya. Dice, no te preocupes, ya todo va a salir rápido. Bye. Santo remedio.
Pero si se fijan, ustedes cómo están trabajando a toda madre. ¿Y cómo está el director? Increíble. ¿Y en qué están? Pues estamos en la parte en la que yo le propongo y no acepta, y propongo y no acepta, y propongo y no acepta, pero todo bien. Entonces, cuando el director oye y el productor oye eso, me pones a aceptar, ¿no? Fin. El problema es que en el cine mexicano, luego los putos directores son los productores. Y ahí sí valió madre. Ahí sí valió madre. Entonces la clave de mucho de esto es delimitar, o sea, como decían antes, aprender a delimitar tanto en lo creativo como en el tiempo, como en, o sea, las libertades que tiene cada puesto. Pues para empezar, ustedes tienen que saber que, como en muchas otras cosas, con todo y que el cine es un arte y que lo hacemos porque amamos las historias y porque buscamos una experiencia estética, pues también es un negocio. Y ustedes no pueden estar en su estudio parados. O sea, si tienen 4 semanas para hacer 4 rollos, no pueden pasar 3 semanas en un rollo, ¿no? Entonces, si de repente no estás avanzando y literalmente es porque el director no acepta ninguna propuesta, yo creo que se lo pueden... Y además el director es el productor, es un güey, no avanza, no acepta propuestas, cree que tiene que opinar porque tiene el ego muy alto y no acepta críticas. Y él es el productor, pues tienes que decírselo contacto y directo, como si fueras Gatel, y decirle, ¿sabes qué? Quédate en casa. No, quédate en casa, no me digas, ya, dame chance de avanzar. Pues casi, casi no es, ¿sabes qué? Si nos quedamos en esto, no va a haber tiempo de lo demás. Entonces, yo estoy encantado de trabajar contigo y de seguirte dando propuestas y cada vez entiendo, y dices, y cada vez entiendo más lo que quieres porque es mentira total. Pero si seguimos en esto, vamos a necesitar más tiempo, no voy a poder sacar lo demás. Yo Entonces, quería complementar algo, Rodrigo. Digo, una de las cosas que me gusta trabajar contigo es que tienes muchas referencias, muchísimas referencias. Referencias de gente de una generación por arriba de tu edad y también de gente más joven. Y creo que eso también para ustedes y para mí es algo clave. El rodearte de gente que tiene mucho más referencias que tú te abre las puertas para dar una instrucción o para comentar cosas o dar un ejemplo, una analogía. Y en eso la verdad es que Rodrigo se luce porque tiene tantas referencias diferentes de diferentes temas. Puedes hablar con él de todo tipo de temas. Eso creo que es clave también como para llevar una buena comunicación. Tenemos una pregunta. Dice, creo que va relacionado con lo que decíamos al principio. Dice, ¿cómo educar a los directores y al equipo de producción de cine sobre la importancia del audio? ¿Es algo que viene de las escuelas de cine o de la cultura y percepción en general que se tiene sobre el cine? híjole. Es muy. Esa cosa, eso que tú acabas de decir, esa pregunta, tal cual como la formulaste, es una pregunta que surgía cada 6 meses en los consejos académicos del CCC. Literal. Y yo me cansé de decirles, en esta escuela enseñamos a hacer películas, enseñamos un oficio. No les vamos a enseñar a que tengan cultura visual, no les vamos a enseñar a que tengan cultura sonora, no les vamos a enseñar a que sean sensibles a las artes, a la comunicación, ni que tengan empatía. Por eso tenemos de dónde escoger, para escoger a esos, a los que tienen cultura visual, a los que tienen cultura sonora, a los que bla, 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 bla. Y cuando yo siempre decía, hay que cambiar el examen de admisión para que bla, 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 lo que ¿qué hicieron? Sacarme el consejo académico, hasta luego, gracias, ¿no? No les gustó el mensaje, mataron al mensajero. Lo que pasa es que es como si yo te dijera, ¿cómo le hacemos para que este hombre que hace tacos al pastor esté sensibilizado a las fragancias de los taninos más ácidos del merlot? Amigo, ya hace tacos al pastor. O sea, este compa es taquero. Termines hecho una coca, bye. No toma vino. Fin, no va a pasar. Lo mismo pasa con muchos directores. Es gente que llega, grita cosas en el set, dice, ay, soy muy bueno, acabé bien rápido, filma horrible, todo lo que hace no pega, tiene que hacer retakes porque nada funciona. ¿Cómo los vas a sensibilizar? Hay un problema. El problema es que el director, en un punto, quieren que sea un artista. Y en otro punto, primero tiene que hacer bien el oficio. Y no hace ni uno ni otro. Y el problema es que el oficio es sencillo, porque nada más tienes que dar órdenes. Entonces, si das
Si estás dando órdenes, eres director. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no lo voy a estar haciendo bien? Si yo estoy haciendo mi chamba, mira, le estoy dando órdenes, mira, acción, y la cámara corre. No tiene que ver con eso. ¿Cómo sensibilizamos a los directores? Si ya es director y ya está dirigiendo y no está sensibilizando, pues ya es tiempo perdido. Puede hacer publicidad, ¿no? ¿Cuántos hay en publicidad que son directores frustrados que quieren ganar un... O teleseries. Exacto, ¿no? O Netflix. O sea, no vas a sensibilizar a un director para que oiga el sonido ya que está dirigiendo. Es más, ni siquiera ya que está estudiando cine. Tienes que sensibilizar a la gente para que tenga cultura sonora, para que oiga la música. Y no solo es la música, para que se sienten y oigan. Les voy a decir una cosa bien tonta, pero que va por ahí. ¿Se acuerdan 31 minutos? Ujú. Cuando dice, y ahora, Sí, sí, para sí. ustedes en exclusiva, el ruido del mar. ¿Eso qué es? Decir a los niños, óiganlo. Es el mar. Sí. Óiganlo. ¿Por qué suena así? ¿Se dan cuenta que primero es estruendoso y luego es muy suave? ¿Por qué pasa eso? Eso es lo que tienes que hacer para que 20 años después el director que está dirigiendo una escena diga, esto no funciona, ¿por qué? Me falta el ruido del mar. Pero eso es 20 años o 30 años antes, cuando es un niño y le dices, oye, ¿qué? El aire. Oye, fíjate que cuando mueves cuando mueves cosas dentro de un vaso suena de una manera y si le pones agua al vaso suena diferente. Oye, ¿qué? ¿Cómo suena cuando te pegas a mi pecho y me oyes respirar? Todo eso es cultura sonora. ¿Quién lo hace? Entonces no es un problema de cómo le enseñan a los directores. Es como, imagínense, es como si yo les dijera, ¿cómo le enseña al secretario de salud de epidemiología? Ya es el secretario de salud. ¿Neta la vas a enseñar epidemiología? No, pues la verdad no, para eso está Gatel. Igualito. Está cabrón. Ahorita me surgió una pregunta con respecto a lo que mencionabas hace ratito, como relacionado al producto musical, que tanto un productor, digámoslo así, o si se trabaja solo con músicos, qué tanto intervienen en decisiones creativas a la hora de la mezcla, ya estando en la sala, para, pues se me ocurrió que iba a tener una intención tal si sonaba en el surround izquierdo y no en el derecho, y viceversa, y o sea, qué tanto se interviene ahí en esas decisiones, Ok, es junto una con muy el buena director. pregunta. Es una muy buena pregunta. El productor musical entrega los tracks terminados. Ujú. Pero el productor musical no entra a la mezcla en sala. Ok. La mezcla en sala es parte del diseño sonoro. Entonces, digamos que una vez que el productor musical le entrega al diseñador sonoro sus tracks, que sí pueden tener una cierta premezcla e inclusive se pueden mezclar diferentes si van a salir en un disco para vender el soundtrack de la película, pero una vez que tú le Ujú. entregas como productor musical al diseñador sonoro los tracks, el diseñador sonoro necesita poder modificarlos, porque tiene que hacer ajustes para que se acoplen con el sonido de la película. O sea, Ujú. tú le estás entregando un stem que él tiene que hacer sonar junto con el directo y tiene que hacer sonar junto con él. El voiceover tiene que hacer sonar junto con ambientes, efectos, folies. Entonces, obviamente, va a haber una adecuación. Y en la adecuación, en la mezcla, el mixer, pero de las salas THX, tiene que lograr esa armonía entre todos los elementos, música incluida. Entonces, cuando llegas a ese punto, el peso que hay sobre el mixer y el mixer del 5.1 y el diseñador sonoro en relación con su comunicación creativa con el director, no da mucho espacio para que haya un productor musical, además opinando de la música, porque en ese momento la música ya es una parte más de la película. Es como si yo te dijera, Ok. es como si yo te dijera, ¿cuánto tiene que ir el actor a sentarse con el editor para que escoja las tomas buenas de actuación? Ya actuó, ya está grabado. Y tal vez el actor dice, es que no es mi toma buena, perdón, me funciona para la película. Es que me veo gordo, no importa, aquí está increíble cómo reaccionas, bye. Lo mismo va a decir, ay, Ok. es que tapó mi tarola porque era brillante. Perdón, tenemos un corte, un navajazo en primer plano, choca con la tarola. Créeme que suena no como quieres, pero ayuda. Entonces, es un problema difícil, porque también, así como los, así como los fotógrafos, nos quejamos mucho los directores de que en lugar de hacer una película van a filmar su demo, lo que pasa con con los músicos es que ellos creen que están haciendo su obra. Y un músico que hace música para película no está haciendo su obra, está haciendo música Ujú. para película.
está construyendo un ingrediente sumamente importante, sumamente emotivo, sumamente poderoso, pero al fin y al cabo un ingrediente más de la banda sonora que en todo su conjunto es un ingrediente más de la película. Entonces eso es lo difícil, porque también es lidiar con egos. Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ustedes, Mocte, Yo Borras? tenía un comentario de lo que dijiste, Rodrigo, de saber escuchar. Creo que sí es muy importante. Bueno, al menos de las clases que nos diste de Folies, creo que esa parte fue la que más se me quedó y sí me ha servido mucho más. Al estar haciendo los Folies, sí es como, ves la imagen y recuerdas cómo suena bueno, lo que estás viendo en pantalla y tienes que buscar diferentes sonidos de diferentes cosas que se acerquen a eso. Entonces, sí debes saber a qué se escucha cada cosa para poder lograr algo diferente. Y Sí, si te fijas, siempre. Ujú. hay dos niveles de eso. ¿Se acuerdan cuando estábamos en el estudio que lo primero que hice fue, súbanle, y ustedes así le subían así, no, súbanle, a ver, quítate, y le subía todo. Sí, sí, Dicen, sí. estamos con el presto todo y Rodrigo le sube los monitores. Bueno, a una cosa que yo siento que ya se les está olvidando a los ingenieros es que tienen que oír y que tienen que oír bien. O sea, ya en el Foley es muy bonito porque tú vives el proceso de la historia de los sonidos icónicos cada vez que los haces. Todo mundo cree que los balazos suenan como suenan en las películas de vaqueros y en los de narcos, y los balazos no suenan así. Y si tú oyes cómo suenan las salvas cuando estás disparando, y luego le pones el balazo y dices, ay, así no suena. Le pones el efecto y dices, ese sí es el balazo. Justo el que no se parece nada a la realidad. En los Follies haces lo mismo. Arrancas y oyes el sonido directo y dices, pero de repente encuentras un sonido que te gusta, lo pones, funciona increíble, y luego cuando oyes el directo dices, ay, ¿qué es eso? Y es el sonido real, ¿no? Entonces tú vives un proceso acelerado gracias a que estás oyendo. Y entonces, sí, para apoyar lo que Mock te está comentando, es súper importante oír, pero para que, por ejemplo, tú y Alex y COVID Roldán y Borras oigan, es porque también tienen, además de la pericia técnica, una educación sonora. A mí me gustaría tocar ese tema ahorita que lo mencionaron, lo de los folies, que nos digas, por ejemplo, en tu caso, para quienes no estén enterados, Rodrigo está por lanzar su película, no sé si nos quieras contar un poco de eso, de qué se trata, y también cuál es la relación, más bien el acercamiento que le debe de dar el director sobre su proyecto, en este caso en Teques, a los artistas, por ejemplo, de Folies o a la gente encargada de Folies. ¿Cómo es ese acercamiento y qué les tienes que decir? ¿Qué les tienes que mostrar? ¿Cómo implantas tu idea en ellos? O, ¿sí me explico? Pues miren, yo tengo una ventaja muy grande. La ventaja muy grande es que yo les di la clase de Follies. Entonces, básicamente, en el momento en el cual yo les enseñé lo que para mí es importante de cómo se hacen los Follies, ahora Mocte, Cintia, también Borras que nos ayuda y Alex que también ayuda, ya saben para mí que es importante en términos técnicos. Y para mí es muy importante, por ejemplo, que exista una correlación en la intención y en la textura del sonido. O sea, por ejemplo, a mí el timbre no me interesa tanto en los folies, en términos de si pega y es una textura interesante, va, ¿no? Si tiene mucho detalle y le funciona la acción dramáticamente, va. No importa que no sea tan verosímil, ¿no? Hay gente que dice, no, es que si es piso de loseta, voy a ir por piso de loseta y lo voy a grabar con piso de loseta. Pues a mí eso no me interesa tanto, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que el Foley es creativo, pero de una manera mucho más técnica, porque el Foley es creativo de una manera mucho más personal para el artista sonoro. Y francamente, inclusive yo siendo director, me doy cuenta de que hay relativamente poca necesidad y también, eh, ¿cómo decirlo? Oportunidad de tú contribuir mucho o poco para los folies, ¿saben? Si se fijan, también es una posición que es privilegiada porque el director se va a meter con que, es que no me gustó este diálogo, ¿y por qué otra cosa? Y el de plancha de diálogos tiene que volverlo a hacer. Y es que pues esa expresión, ¿por qué? Porque tal otra, y tiene que volver a hacer.
Y es que esos ambientes tienen como que están como muy callados, porque no puede haber como un aerocito y el que armó los ambientes ahí tiene que volverlo a hacer. El director se mete con todos, pero unos folies bien hechos son casi invisibles. O sea, es como si no los vieras, no los oyeras. Ahí están. Y entonces el director generalmente no va a decir nada. ¿Por qué? Porque unos folies bien hechos pegan perfecto con la imagen. Yo Entonces, en ese sentido, quisiera complementar algo. Justamente creo que es una de las cosas a las que debemos aspirar. Si tu chamba es invisible, es que la hiciste bien. Es como un ingeniero de mezcla de un PA que está sonorizando. Cuando la gente no te voltea a ver, es que estás haciendo bien tu chamba. Porque no eres protagonista, no eres alguien que está en el escenario, estás tras bambalinas. Y creo que bueno, te requiere muchísima humildad para llegar a ese punto. Pero sí es algo importantísimo. Sí, es de las primeras cosas que nos llegan a decir cuando entramos de hecho a la carrera de ingeniería en audio. Es precisamente eso. Al del audio siempre lo van a voltear a ver cuando hace las cosas mal. Entonces, pues sí, me parece muy interesante lo que están comentando. Y tenemos otra pregunta de Víctor Bryan. Dice, ¿qué tiene que cambiar para que los puestos de poder en una producción los tome gente con criterio y conocimiento técnico en México? tiene que cambiar el modelo, el modelo de negocio. En México no hay industria. En México las 200 y tantas películas que se hacen, más del 97%, es más, yo diría más del 98% se hacen con una subvención gubernamental. Entonces, se puede seguir filmando porque el Estado sigue dando dinero. Ojo, eso es bueno, porque dentro de esas películas hay películas buenas. Pero también eso es un problema, porque en realidad no es negocio. La gente no vive de las ganancias de las películas. Viven de hacer las películas. O sea, como yo fui a filmar, me gano un salario y de eso como. No es que hice una película buena, la estoy vendiendo y de eso como. No. Entonces, hasta que no cambie ese negocio, más bien, hasta que no se vuelva un negocio, hasta que no sea redituable, no va a haber gente en posiciones de criterio para hacer productos buenos. Porque aquí no importa que el producto sea bueno. Con que te ganes el estímulo fiscal ya comiste un año. Entonces, eso es lo que tiene que cambiar. Tenemos que hacer un cine mejor, más competitivo, que se pare por sí mismo y en ese momento vamos a comenzar a pues a tener gente, pues obviamente el cine que se para por sí mismo y que funciona y que se vende, necesita gente que tiene criterio en la ejecución y la realización del mismo. Yo te iba a preguntar, Rodrigo, estos festivales como el de 48 horas y demás, ¿crees que es un buen gestor o una buena incubadora para lograr ese criterio? Y también para lidiar con este tema de aprender a producir y no esperar a que te llegue el dinero. Pues no, o sea, más bien es como las casas de la cultura. Tal vez no tendremos sobre eso Franco si él de niño no lo hubieran llevado a la casa de la cultura, le hubieran dicho, ven, mira, te voy a enseñar a tocar un instrumento. Pero eso no es lo que lo hizo ser él. El resto de su trayectoria lo hizo ser él. Y sí es importante que haya cosas que te metan al mundo del cine, porque hay gente que dice, no, pues es que es bien difícil hacer cine. Y un día sus amigos que estudian comunicaciones, nos vamos a meter en un rally, ven. Y dice, bueno, va. Y dice, pues no es tan difícil, lo hicimos. O sea, para eso sí es bueno. Pero para criterio, no. Para criterio se necesita, antes de eso, que la cultura sea parte, ahora sí, que de la canasta básica y que exista una sensibilización universal al arte. Digo, yo nunca creí estar diciendo estas cosas, pero bueno, se necesita que haya una sensibilización universal al arte para que la gente pueda cambiar su apreciación de varios de los elementos que componen la cinematografía. Me preguntaban el otro día, ¿cómo le hago yo para ayudar al cine mexicano? Siendo mejor público. Les hago la analogía con la comida. Si ustedes creen que la mejor comida mexicana, la que más nos representa y por la cual la ONU la volvió un patrimonio de la humanidad, es la casa de Toño, pues hay una bronca. Y si creen que la comida internacional es McDonald's, hay una bronca. Y ese es el tipo de público que tenemos. Si a mí me gusta mucho el cine mexicano, yo veo muchas películas mexicanas. ¿Cuáles has visto? Las de Omar Chaparro. No, yo sí voy mucho al cine. ¿Qué has visto? Las de Avengers. Ese es el problema. Si eres ese público, ¿cómo va a crecer el cine?
necesitamos que exista una demanda de otro cine para que las personas que hacen otro cine crezcan, se profesionalicen y además también puedan volverlo económicamente viable. Ahora, obviamente no todo el cine tiene que ser económicamente viable, pero en la medida en la cual la gente viva de la utilidad de la película en lugar de la película misma, va a hacer que el producto suba de calidad. Y bueno, creo que surge otra pregunta como ¿cómo podría la gente tomarse en serio la parte de la sensibilización y llenarse de cultura? Porque, Híjole. pues no sé, está muy difícil como... Bueno, yo salgo de un bachillerato en arte y humanidades y creo que sí es un antes, un durante y un después en mi vida. Y entonces, mientras salgo, conozco a muchas personas que están como con un pensamiento muy cuadrado. No, digo, no quiero decir que la gente sensible no pueda tener un pensamiento cuadrado, pero sí es como, ¿por qué no se lo podrían tomar en serio? Tú dijiste una cosa sumamente importante. Hay gente muy sensible que es muy cuadrada. De hecho, yo conozco muchos concertistas que son extraordinariamente buenos, extraordinariamente sensibles, son turbo, mega, ultra, hiper cuadrados. Entonces, digamos que la flexibilidad mental no tiene que ver con la sensibilidad y viceversa. Hay que empezar antes. Tú dijiste, bueno, es que yo en el bachillerato, pero ¿por qué hasta el bachillerato? O sea, ¿por qué no Sí. hay clases de teatro en la primaria? ¿Por qué no hay, además, por qué te chutas física y te chutas química y te chutas biología y básicamente hay muchas cosas que te repiten todo el tiempo? O sea, te enseñan lo mismo en biología, en secundaria y en prepa, ¿no? Lo mismo. ¿Por qué no mejor les dan escultura? ¿Por qué no les dan teatro? ¿Por qué no les pueden hacer un corto? ¿Por qué no les enseñan a dibujar? ¿Por qué no les dan clases de filosofía? Porque no tienen pensamiento crítico, ¿no? ¿Por qué no en lugar de cuando yo era niño te llevaban a la fábrica de Bimbo? Y yo estaba en la fábrica de Bimbo y decía, qué padres las máquinas. Y veía a los obreros y decía, qué horror estar todo el día sacando panes de hamburguesa. ¿Por qué no en lugar de eso los llevan más a Universum o al Papalote, ¿sabes? A ver, así nada más random. ¿A dónde los llevaron ustedes en la primaria? A Bimbo, Sí. a Bimbo. Al Sí. papalote. A la A fábrica de Bimbo. Bimbo. ¿Y qué pasa en la fábrica de Bimbo? Es como en Los Simpson. Ves Este las cuarto es muy donitas, así especial. como- ¿Por qué? Ah, no, lo quitamos. Es igual a todos los otros cuartos. No, o sea, ¿qué? Ah, yo quería ir. O sea, sí es interesante, pero ¿es para que quieras ser panadero? ¿Para que quieras ser obrero de una fábrica? No tengo idea. ¿Por qué no mejor te llevan al Munal? ¿No? Pero Ese entonces tipo de está en cosas. nuestras manos hacerlo con las... Bueno, yo creo que Próximas nunca es generaciones. tarde. Ajá, yo creo que nunca es tarde para nosotros. Pero sí está mucho en nuestras manos hacerlo con la próxima generación. Yo en mi caso, por ejemplo, tengo 2 hijos. Y pues sí, hacer lo que en las posibilidades, ahora sí que nos ponga a nuestro camino, pues hay que hacerlo y hay que llevarlos sí a lugares diferentes, no dejarlos ver a lo mejor tanta tele, o sea, estar con cosas que realmente no hacen que su cerebro se esfuerce. Yo creo que sí es muy importante. En mi caso, por ejemplo, faltaron algunas cosas que realmente, como dice David, hasta ya de grande me faltan muchas cosas, la verdad. No tengo la cultura, por ejemplo, que yo quisiera. Y eso es importante remarcarlo a la hora de que tú vas a pasarlo a la siguiente generación. O sea, ¿qué es lo que quieres que tenga? Más allá de lo económico, yo creo, porque muchas veces nos centramos en que seamos mejores que la generación pasada, pero la cultura sí la dejamos muy, muy de lado. Entonces yo creo que es algo importante. Aquí dice otra pregunta, ¿qué hace que la gente vea muy poco cine mexicano hecho por directores mexicanos? ¿Son los temas, la producción, los actores, prejuicio malinchista? Pues es más o menos lo que estaba comentando Rodrigo, yo creo. Casi siempre las analogías de comida son perfectas. Y tiene que ver mucho con la emocionalidad. No descarten eso, es muy importante. Si ustedes dicen, es más, yo les digo ahorita, ¿qué andamos por unos tacos? ¿Se les antojaron? ¿Va? Sí, Va. va. Y más con la cuarentena, ¿no? Que ni podemos ir. Pero si ustedes, cada vez que están felices, dicen, ¿qué andamos por unos tacos? Va a llegar un momento en el cual van a tener una reacción emocional positiva a los tacos, ¿no?
Y va a llegar un momento en el cual ustedes van a asociar directamente lo positivo, bueno, emocional con los tacos. No por el taco, sino porque han vivido con los tacos. Porque van con sus amigos, porque los llevaron ahí cuando les sacaron un 10 en la primaria, porque iban con sus tíos y se reían todos con sus primos. Se va a generar un refuerzo emocional positivo con los tacos. Y de repente estás en otro lugar con otras personas y te dicen, ¿qué onda? Vamos a cenar, ¿no? Y tú dices, ¿qué onda? Vamos por unos tacos, ¿no? Y te dicen, no, es que queríamos ir por comida tailandesa. Y tú así como, güey, no mames, es de noche, vamos por tacos. Y tal vez no sabes que te puede gustar. Pero tú dices, es de noche, vamos por tacos. Y estás emocionado porque estás emocionalmente ligado a eso. ¿Por qué creen que el caso que a mí más me pone mal, ¿por qué creen que a las niñas les gustan las películas de princesas? Las películas de princesas, cuando las ves y las analizas, son aborrecibles. Literal, lo que hacen las princesas, que es nada, que es existir, y cómo el mundo alrededor de ellas de manera melodramática se les acomoda y son como accesorios que los mueven y los mueven y los mueven, y al final todos los otros personajes son los que hacen cosas, salvo Mulan. Mulan liberó China, todo bien. Pero ¿por qué tienen ese vínculo? Pues porque se los dan de regalo de Navidad, porque lo ven junto con su familia, porque se juntan a verlo con sus hermanos. Tal vez inclusive tienen otro tipo de vínculos, como es el primer DVD o Blu-ray que ellos supieron aprender a poner. Entonces todos esos vínculos afectivos van generando que al final dicen, es que me gustan las películas de princesas. Y tú no estás pensando todas las cosas, tú no estás pensando que se lo regalaste en Navidad, que cuando convivías con ellas los veías, que de premio de cosas las llevabas al cine a ver la película, como un premio. Entonces, ¿qué estás haciendo? Un refuerzo positivo emocional respecto de un contenido. Si tú dices, de premio te voy a llevar al MOAC, ¿qué es el MOAC? Te va a encantar, vamos. Y la verdad es que el MOAC es una cosa impresionante. De premio te voy a llevar a un concierto. ¿Qué es un concierto? Y le llevas a los Andes a Hualcoyotl y ves Star Wars, dices, ¡ah! O sea, si tú de niño ves la música de Star Wars, tu cerebro cambia. Y si haces ese refuerzo emocional, estás haciendo eso. Educación. La educación artística no es ponerle un maestro particular a que le dé clases de violín. La educación artística es te voy a premiar llevándote la música de Star Wars en vivo. Eso es la educación artística. Generar el vínculo emocional con los contenidos y las maneras de consumirlos diferentes. No con lo mismo que hacen todos, pero para eso primero nosotros tenemos que tener cierta apertura. Ojo, no estoy diciendo que Casa de Toño sea mala. De vez en cuando está increíble. No estoy diciendo que yo de vez en cuando no me como una hamburguesa. No, para nada. Pero no solo eso. ¿Ok? Perdón, ya me estoy encabronando. Okay. Y todos, ok. No, está bien. Es un momento para hablar del reggaetón, entonces, ¿no? Acá tengo una anotación hacia con Tomás. Ya tenemos ahorita tuvimos ahora sí que una charla tendida sobre cómo debemos de conocer acerca de la forma de trabajo, cómo delimitar algunas cosas. Ahora me gustaría adentrarme más en lo técnico y creo que Tomás nos puede ayudar mucho con eso. ¿Qué es lo primero? Por ejemplo, nosotros, primero los editores de video. Los editores de video, los postproductores de video, como nos decía Rodrigo, ¿qué deben de conocer o cuál es el acercamiento que podrían tener ellos? ¿Cómo pueden conocer acerca de audio? ¿Cuáles algunas recomendaciones acerca de alguna página, algún libro? ¿Cómo investigar? O sea, acerca de qué es lo que tienen que hacer bien para relacionarse con la etapa de postproducción de audio. Tengo que respirar primero porque probablemente no hay ninguna motivación o ningún interés por parte de ellos de querer ayudarte a ti en el proceso de audio. Entonces más bien es tú el que tienes que estar fregando, el que tienes que estar proponiendo, el que tienes que estar sugiriendo cosas. Y no creo que suceda al revés. Bueno, no sé, Rodrigo también seguramente tiene ahí una opinión al respecto, pero yo no creo que tú como editor de audio, como profesional del audio, tengas que esperar o tener la expectativa de que a alguien de imagen le interese lo que tú haces. Pero si estás en contacto con la gente clave, tú puedes ser un gestor muy importante cuando te anticipas a las cosas y puedes facilitarle el trabajo a los demás para que luego ellos quieran trabajar contigo. Si tú entiendes bien los flujos de trabajo y ustedes me conocen que muchas veces en vez de hablarles solamente de procesos de audio, les digo procesos también que suceden en el cine, en video y en otras cosas. Si tú entiendes bien el proceso, entiendes bien los flujos de trabajo, tal vez te vuelves indispensable porque conoces eso que la persona de video no sabe. Timecode,
frecuencias de muestreo y otras cosas que tienen que ver también con velocidades de cuadros, etcétera. Si tú dominas esos temas técnicos, tal vez te abres una puerta para volverte indispensable y para que la gente te llame en vez de que tú tengas que entrar a los proyectos. No sé si contesté la pregunta, pero para mí esa es la esencia, o sea, el estar preparado para que te busquen a ti y no al revés. Es como querer salir a vender algo y pues la estrategia push, ¿no? De los comerciales. Mandar comerciales a millones de personas, pero no sabes quién te compra. La estrategia pull es mucho más efectiva. Ofrecer algo y que la gente se acerque a ti cuando quiere eso que estás ofreciendo. Ok. Tenemos acá un comentario de Cristian Gómez. Dice, es probable que sobre el tema anterior, dice, es probable que la cultura de ver cine nacional pueda mejorarse al impulsar a la gente a ver material alternativo, documentales, series, etcétera. Definitivamente, definitivamente. Pero Pero es es que ya difícil. los hay, ¿no? Pero el problema es la resistencia a lo mismo, porque se hace un refuerzo positivo consistente sobre lo mismo, sobre lo mismo. Películas de princesas, comedias familiares, películas de monitos. O sea, si eso le cambias, pero el que lo cambia es el que enseña. O sea, yo para poder, lo voy a decir de otra manera, para que las hijas de Alex tengan más cultura, el primero que tiene que cambiar es Alex. Tiene que decir, ok, en lugar de hacer esto, vamos a ir a hacer esto. En lugar de ver una película de Pixar, pues vamos a ir a un concierto. En lugar de ir a cenar tacos, pues a lo mejor vamos a ir a hacer un picnic y vamos a llevarnos un ukulele y vamos a cantar. En lugar de, y tú tienes que empezar por ti para poder lograrlo. Pero sí, efectivamente, cualquier cosa diferente ayuda. Todo lo diferente Pero es bueno. lo basas mucho como a la etapa de la infancia, ¿no? ¿No crees que se pueda sensibilizar a gente ya más adulta? Podemos dejar esa respuesta Ajá. para el último bloque, ya nada más el último. Yo sé Ah, que sí, ya cierto. nos alargamos algo, pero ya se nos va a cortar otra vez Zoom. Entonces, denme un segundo y ya. Denme un segundo ya para cerrar este Y tema que regresamos. que se puso muy bueno. Entonces vamos otra vez Tanto a poder de comerciales. Rodrigo. Sí, no. Adiós. Ok. Entonces, si tienen sus últimas preguntas sobre este tema, sobre la profesionalización del vínculo entre editores de audio y editores de video, ya lo estuvimos tratando largo y tendido durante este live, pero si tienen alguna pregunta, no duden en dejarla ahorita en los comentarios y vamos a tratar de hacer lo posible por responderla. Ahorita vamos a regresar otra vez ya en la última etapa de este live. Vamos a dejarlos entrar. Denme un segundito. Ya nada más para cerrar este tema. Igual si tienen alguna propuesta sobre algún tema que podamos tratar más adelante, nos la pueden hacer llegar a la caja de los comentarios y con mucho gusto lo vamos a estar tomando en cuenta. Podemos hacer alguna plática con Thomas Lash, vamos a hacer pláticas con otros profesores y con otras personas que nos pueden hacer aportes interesantes. Entonces, vamos a ver ahorita, ya están conectando, nomás nos falta Thomas. Y COVID Roldán. Y Tanto con poder de Roldán. Rodrigo. Sí, no. Adiós. Entonces, a ver, aguanten. Déjenlos pongo en... Y listo, ya estamos. Entonces, ¿puedes repetir la pregunta o si la tenemos presente para que nos den la respuesta? Pues lo que Borras dijo es que yo me estoy enfocando mucho al fomento de la cultura en la infancia. Ok, yo me enfoco mucho ahí porque creo que es cuando es más importante. Casi les diría, por mi experiencia reciente, el único punto donde tú no puedes compartirle cultura a nadie es en la adolescencia porque son tan rebeldes que lo único que quieren es ellos construir su propia identidad. Entonces cualquier cosa que tú le des a un adolescente va a decir, nah, porque pues así son. Pero siempre puedes jugar un poquito la psicología inversa. No sé, a mí me pasó como chavito que era, tienes que tomar clases de guitarra. Ay, qué flojera. Y tuve la fabulosa oportunidad de estudiar con Evelyn Macari, que no hubiera sido de otra forma más que si me hubieran obligado. Mi papá, que ya no vive desde hace 11 años más o menos,
Igual, o sea, en la adolescencia era cuestionar muchas de esas decisiones, pero tienes que tocar un instrumento musical, tienes que entrar a clases de tal. Eso no se cuestionaba en mi familia. Y de chavito como que no lo entiendes. Pero ahora que mi papá ya no está, no sabes cómo lo valoras. Entonces no tengas miedo, Alex, de... No se trata de imponer tampoco, se trata de educar, se trata de orientar, se trata de guiar, se trata de quererlos. Y también, digo, ahorita que están mis hijas en la etapa de la adolescencia, también es una etapa bien interesante porque te cuestionan, se te ponen al brinco, te dicen que no, pero eso no quiere decir que no puedas de alguna forma incidir en qué tipo de cosas consumen, qué tipo de cosas ven, qué tipo de cosas les gusta. Y si no es ese momento, va a llegar más tarde. Mi hermano fue lo contrario, mi hermano siempre era un poquito más rebelde en ese aspecto y le llegó el interés por el arte ya después de la adolescencia y ahora se dedica a eso, es un artista famoso, bastante conocido a nivel mundial y fue tal vez porque le faltó un poquito esa parte de que mis papás le obligaran a hacer cosas de chavito y luego él se propuso compensar eso estudiando arte. Entonces digo, no hay una receta, pero creo que pues, son decisiones que vas tomando todos los días y sí, coincido con Rodrigo de que esa parte, si la puedes llevar en la infancia, es mucho más efectiva. Ok. ¿Algo más? Recuerden que Hopper empezó a despachar gasolina como a los 14 años. ¿Y saben qué hizo durante 40 años? Despachar gasolina. Y un día tenía 54 años y le dijeron, amigo, ¿qué está tu jubilación? Ahí hay otro niño de 14 años y ya llegó a tu puesto. Así que sí, ¿qué onda? ¿Qué voy a hacer? O sea, 40 años de mi vida despachado gasolina. Y un día se dio cuenta que había un programa de pintura comunitaria y fue y se sentó. Y se volvió el más importante costumbrista pictórico de Estados Unidos a los 54 años. Entonces sí, no es un pretexto la edad, pero ciertamente, como dice Tomás, si es parte de tu infancia, es algo que le vas a poner a cada una de las cosas que hagas. Por ejemplo, una cosa que a mí se me hace sumamente importante y curiosamente la pongo en el mismo nivel que las artes, o sea, para mí también es un arte y tiene que ver con muchas cosas, es cocinar. Cocinar te da un control, o te da una coordinación y te da un sentido del tiempo, porque los procesos te dan un ritmo interno y te da una capacidad manual que hay muchos escultores que no pueden hacer lo que hacen ciertos reposteros, por ejemplo. Tienes que planificar, tienes que prepararte, tienes que preparar ciertas cosas, tienes que Eso, prefabricar algunos sí, componentes. tal cual. Entonces, cuando el chef se prepara para ir a trabajar, es como el músico que se prepara para salir a tocar. Entonces, a ese nivel hay cosas que si nosotros resignificamos, que no tenemos que ir muy lejos, estar en nuestra propia casa, nos ayudan a cambiar nuestra manera de ser y como dice Borras, no se requiere que, o sea, yo hago el énfasis en los niños, pero no se requiere estar ahí, solo tienes que querer hacerlo y probar algo nuevo. Prueben, o sea, con que yo les diría, prueben, cierren el Facebook, bueno, ahorita no, cierren sus redes sociales, dejen de ver La Rosa de Guadalupe y prueben algo nuevo y créanme que su vida va a mejorar en todos los sentidos. Sí, o sea, dejen el teléfono celular en otro lugar, no donde están dormidos. Hagan una como especie de dieta digital, también es muy saludable. Dirían que entonces la clave para todos los temas que acabamos de tocar es ser una persona más completa y ser una persona más útil y tomando mucho de todo. O sea, no siendo un todólogo, sino siendo una persona completa. O sea, que esa es la clave en realidad de lo que nos va a hacer bien nuestro trabajo. ¿Dijeran qué es eso? Pues es que lo que tú dices, ser una persona completa es algo bien difícil. Tratar de Es algo ser muy una difícil. persona completa. Fíjate cómo funciona el mundo a nuestro alrededor. Justo lo que hace en lugar de integrarnos es separarnos. O sea, el mundo nos separa. ¿Cómo era una aspiración familiar hace 40 años? Con los ahora tan criticados baby boomers. Querían tener una familia, ¿no? Y querían tener una casa y ahora dicen los millennials, no, es que eso no se puede porque tal cosa. ¿Qué quieren los millennials? Vivir solos. Quieren experiencias. Pero si te fijas, lo que hace eso es incrementar el consumo. ¿Por qué? Cuando una familia vivía junta, pues un carro funciona para todos. Una lavadora funciona para todos. Una tele funciona para todos. Acuérdense de las imágenes de los años 50. Está toda la familia viendo la tele. Y en los 80, ¿cómo pasó? En los 80 cada miembro de la familia viendo la tele en su cuarto.
Y el mundo contemporáneo, ¿cómo es? Cada quien en su casa viendo su tele. Lo único que incrementa ahí es el consumo de cosas. Entonces, justo la manera en la cual nos podemos integrar, no solo nosotros con nosotros mismos, no solo nosotros con nuestra familia, no solo nosotros con la cultura, no solo nosotros con las expresiones plásticas o, si lo quieren ver de cierta manera, espirituales, humanas, es consumir con responsabilidad. ¿Por qué? Porque tu consumo audiovisual, tu consumo de música, tu consumo pictórico, tu consumo de entretenimiento, si no lo haces con responsabilidad, en lugar de integrarte, te separas. Entonces ustedes creen, por ejemplo, una cosa que a mí me malviajaba mucho. Cuando éramos niños, mi hermano y yo, no hablábamos con nadie en el recreo. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque los niños hablaban de la telenovela. Porque hablaban de la telenovela, porque todos estaban con sus mamás o con sus abuelitas y lo único que hacían en la tarde era, su mamá decía, vente, y los estaban ahí, ¿y qué hacían? Ver la telenovela. Y entonces para nosotros era un enigma de qué hablaban. Y nosotros nos entreteníamos con cualquier otra cosa que se pudiera hacer. Un poco más grandes cambió, pero justo esa aparente unidad en un tema de conversación, lo que generó fue una desintegración en un nivel cultural, porque lo único que tienes para conectarte con ciertas cosas en una etapa de tu vida son una telenovela. Al contrario, si haces muchas otras cosas, tú te puedes integrar con muchos otros aspectos culturales y lo que al principio parece una comunidad y que están, entre comillas, integrados, porque todos hablan de la telenovela y por hacer eso no juegan con las hormigas, no agarran un instrumento, no agarran una lupa, no usa, o sea, están en la telenovela, Nunca se ensucian las manos. desintegra en el largo plazo del resto de la oferta cultural. Yo quisiera agregar también, si nos ponemos muy esotéricos, el tema de la aceptación. Con todo el bombardeo mediático que tenemos, como que siempre sientes que te falta algo. O que no eres suficientemente bueno, o que si no tienes el iPhone no sé cuál, entonces no vales nada. O que si no tienes un canal de YouTube, o si no, o sea, no eres nadie, a menos de que tengas todas estas cosas adicionales. Y también es muy difícil ceder, o aprender a ceder, o a controlar, digamos, este tipo de consumismo. Pero en el fondo es, o sea, tú puedes ser feliz con lo que tienes, no necesitas nada más allá de eso, puedes aceptar también que no sabes. Y muchas veces relacionado con el ego que se mencionó hace tiempo, eh, creo que si aceptamos que no sabemos es mucho más fácil también llevar una comunicación transparente a cuando asumes que sabes o cuando quieres demostrar a todos los demás que sabes eso que no sabes, ¿no? Entonces, el tema de la aceptación creo que es clave también en este sentido. Perfecto. ¿Algún comentario extra que tengan David, Borras, Mocte? Pues a nutrirnos para mejorar el trabajo día a día, ¿no? Borras, No, todo cool, todo cool. todo cool. Mocte, No, sí, es importante estar buscando cosas nuevas que aprender y pues sí, te ayuda mucho estar absorbiendo de todos lados, un poco. Y digo, y como cumplido creo que eso es justamente lo que están haciendo, el que ustedes se hayan acercado con Rodrigo para preguntarle e invitarlo a un programa. Uno es porque lo respetan, de alguna forma les han gustado sus clases o de alguna forma ha influido en ustedes. Y eso también para Rodrigo es muy padre porque se cierra el ciclo y no es nada más una cuestión unilateral. Entonces creo que habla muy bien de ustedes y es, por lo menos yo noto en ustedes esas ganas de aprender, esas ganas de conocer más cosas y también de platicar de puntos de vista que no necesariamente conocen tan bien y eso es muy padre. y de cosas que salen que a lo mejor, por ejemplo, en el caso de esta plática, debo ser sincero, salió más del tema de lo que yo pensaba que iba a salir, entonces estoy muy satisfecho con lo que escuchamos, no sé mis compañeros, pero creo Sí. que es bien importante y hay algunos puntos que no veíamos y que a veces nosotros, por ejemplo, como estudiantes, nos fijamos mucho en lo técnico y nos fijamos mucho en los flujos de trabajo, pero creo que por lo menos en la etapa del estudiante de universidad o de la carrera, sí dejamos mucho de lado como la parte humana o como la parte de nosotros mismos como, o sea, nuestro valor incorporado y pues no sé, o sea, estuvo bien padre y estuvo muy bueno lo que platicamos aquí. Entonces les quiero dar las gracias a Rodrigo y a Tomás y a mis compañeros también por haberme acompañado. Estuvo muy buena la plática y no sé
si quieran invitar también a los que nos estén viendo en vivo o ya en la grabación de este live. No sé, Rodrigo, ¿los quieres invitar a algo? Los invito a que vayan a los museos, los invito a que oigan música que nunca han oído, los invito a que vean películas que no han oído, a que lean libros que no han leído, a que coman comida que no han comido y van a ver que van a descubrir muchas cosas. Y como se les dice muchas veces, ¿cómo saben si no les gusta que no lo hayan probado? ¿No? Los invito también a que después, cuando salga, esperemos este año Masacre en Teques, así estamos en redes, Masacre en Teques, a que le echen un ojo la película que hicimos, a la cual estos señores me están ayudando con todo su talento en los folies y en otras cosas. Y también, solo quería cerrar con una pequeña reflexión que se me hace muy interesante. Generalmente cuando tú das clase, como que tienes una idea de que hay que enseñar porque es importante. Y esta es tu perspectiva de tu experiencia. Y ahorita sentí que fue como una cosa sumamente interesante porque fue como una clase al revés. En lugar de que yo les dijera, yo creo que es importante esto, apréndanlo, más bien ustedes nos dijeron, nos interesa esto y queremos saberlo, les vamos a preguntar. Entonces es como si ustedes hubieran construido una experiencia pedagógica mutua muy interesante con Tomás y conmigo, lo cual agradezco mucho. Y que también es muy padre porque, si se fijan, es justo la inversión de lo que sucede en la pedagogía tradicional, que es yo sé que es importante y te lo enseño y te callas. Es más bien, nosotros necesitamos saber esto, queremos saber esto, ¿tú cómo lo ves? Y ustedes deciden cómo usar la información. Entonces también es una gran herramienta. Y pues muchas gracias por invitarme y ojalá me puedan invitar en algún otro momento por alguna otra cosa en la que les pueda hacer utilidad. Muchas gracias. Claro que De sí, muchas hecho, gracias. yo quiero invitarlos a todos, a los cuatro, no sé si estás de acuerdo, Rodrigo, a nuestro programa de Ideas al Aire. Ya han participado un montón de veces, pero tal vez escuchar un poquito más. Y la reflexión con la que me quiero quedar al final es que no es más sabio el que tiene las mejores respuestas, sino el que se hace las mejores preguntas. Y es justamente lo que hicieron ustedes, fue preguntar y aprendimos un montón. Rodrigo creo que también está en ese mood. A mí me encanta dar clases porque siempre aprendo más en cada clase que doy, y no es por lo que enseño, sino por lo que ustedes me enseñan. Entonces, pues se cierra ese ciclo y es padrísimo, ¿no? Es padrísimo vivir ese ciclo de aprendizaje. Pues muchas gracias. Aquí Qué nos bonito. despedimos. Les mando un fuerte saludo a los que nos estuvieron viendo durante esta transmisión. A nombre de David, de Mocte, de Borras, de Rodrigo y de Tomás. Nos vemos la próxima. Y nada, pues denle like y suscríbanse a todo el contenido que vamos a estar sacando. Y vamos a tener más adelante seguramente a estos dos profesorazos. Entonces, nos vemos la próxima. Uf. Bye. Bye. Masters. Se desvanece.